Hola Luis, Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿cómo andas? Pues bien, mira, aquí recién entrado en esta aplicación donde me has enviado, o sea que por lo menos ya entrar ha funcionado, ya es Muy algo, es bien, una muy avance. bien. Ok, hola a todos. Acá estoy saludando porque hoy va a ser la primera vez que vamos a estar emitiendo en 3 plataformas. Capaz Ya. mi mirada va a ir de la cámara de arriba a la cámara de Instagram. Pero bueno, por lo Y que vamos a veo hablar está funcionando. vamos a hablar de productividad y lo de la multitarea no es lo mejor, ¿eh? Para... Claro, queremos hacer todo juntos. En un solo, no, es medio difícil. Exacto. Pero bueno, aquí hay gente en Instagram, muy bien. Hola Alfredo, Silvana, ¿cómo andan? También O gente de sea, Facebook. Hola estás ya en Alicia. Instagram, Gustavo. Ya estás en Instagram tú también. Ya estoy en Instagram, sí, así que te puedes unir. Ahora acá en Vale, Instagram ya te estoy uniendo Luis, ¿eh? Espera vale, un pues minutito. acabo de bajar el sonido para que nos acoplemos aquí y ahora a ver si soy capaz Perfecto. de colocar, a ver si soy capaz de colocar a Ok, ver. muy bien. A ver si puedo colocar esto en un sitio que no se me caiga el móvil, porque... A ver ahora. Y no moverme mucho, yo suelo moverme, pero... A Muy bien, ver. perfecto, perfecto. Vale, Vamos a voy a ver. bajar otra vez el sonido que se ha vuelto a colocar. A ver si me lo permite. Ok. Aquí está un poco... Voy a colocarlo, creo que aquí está muy alto y aparte de que no se ve bien, se va a caer. Voy a poner el móvil un poquito más abajo y si da una buena imagen... Ahí vamos. ¿Qué tal ahí? Está un Está poco más de perfecto. frente. Ahí, ahí están los dos casi igual, ¿no? Y así pues no parece que estoy mirando de lado a nadie. Voy a No, poner está aquí todo muy bien. encima Yo de... también. A ver si escucha bien. Bueno, perfecto. Si hay algún problema, a todos aquí estamos conectados, por favor me lo mencionan en los mensajes y demás para así lo podamos solucionando. Yo por ahora estoy perfecto. Luis, yo te escucho muy bien. Está todo bien, anda, por ahora va funcionando. Sí, yo lo único que no me permite Instagram quitar todo el volumen. O sea, lo quito, pero sigue sonando. Entonces ahí no sé si a alguien le Pero, provocará eco o algo. Me voy a acercar de todas formas. Hay ok, un manos libres que tengo Bluetooth por si acaso hiciera falta conectarlo o algo. Dame un segundo solamente. Por si buen nos día a dicen todos. si nos dijeran que no va. Vale, aquí está por si acaso. Si hace falta, pues luego en 5 minutos lo pongo porque es Bluetooth, pero... Vale. Ok, muy bien. Entonces, se escucha bastante bien, por más que haya dos audios, no interfiere, ¿sí, Luis? Así que nosotros Vale, vamos a perfecto. dirigirnos a la cámara de Facebook y YouTube. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, es un gusto. Bueno, ante nada, gracias a todos por participar, por estar aquí con nosotros. Bueno, Luis es un experto en todo lo que tiene que ver coaching y desarrollo, tanto personal como también de pymes y demás. Es un gusto contar con él porque tiene muchos años ya de capacitación y de entrenamiento también tanto a personas como a empresas. Hoy vamos a ver un tema muy particular dentro de lo que es nuestro ciclo de workshops, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la productividad y la marca personal, que es la verdad una temática que se nos ha venido presentando muy frecuentemente y más en estos tiempos, ¿no? Y bueno, la idea es empezar a detallar o ver cómo podemos solucionar aquellas pequeñas cosas o problemáticas que tiene el tema de la productividad. Porque hoy en día, en los tiempos que están pasando, con el tema del COVID y con el tema de la pandemia, uno a veces no sabe organizarse. Así que bueno, Luis, muchas gracias por estar y bueno, vamos a ver si vamos empezando. Nada. Gracias por la presentación. Me asusta que me hayas presentado también, porque luego si no cumplo expectativas, ¿no? No, A ver qué no. hacemos. No, No, mira, broma. Un placer estar aquí. lo que está muy bueno, bueno, tú tienes mucha experiencia, yo ya lo he visto, lo he comprobado y demás. Yo no tengo tanta, pero bueno, nos vamos arreglando y yo creo que también el grupo que se está formando también en mis redes sociales es gente que necesita y colabora con todos, ¿no? Digamos, y cada Qué uno bueno. sabe y puede admitir también sus debilidades o sus miedos, que está bueno también presentarlo, digamos. Y Yo tanto. también, cuando realicé el congreso, esto fue en abril, fue la primera vez que realicé un congreso, tuve que pasar o en cierta medida sobrellevar varios miedos y a partir de ahí emprender. Y bueno, es cierto, digamos, todo esto es nuevo, como tú dices, Luis, de a poco Claro. uno va aprendiendo y todo dentro
de lo posible lo tratamos de hacer con naturalidad y buena onda, los errores pasan y lo tenemos más que contemplado. Así que esto seguramente va a salir más que bien, más que bien. Segurísimo. Bueno, Luis, volvemos entonces. Muy bien. El tema de la productividad y la marca personal, ¿no? ¿Cuáles podrían ser para ti los principales factores? Y después vamos a ir viendo en particular, ¿no? Digamos, cada uno, yo también aquí tengo preparado unas preguntas para hacerte, la gente que nos está viendo seguramente también tiene algunas para hacernos también, así que vamos a hacerlo de una manera así, más que nada como vaya surgiendo y natural, pero ¿qué importancia les das tú, ¿no? Al desarrollo de la productividad, por más que lo diga la palabra, en el desarrollo de nuestra marca personal y nuestros objetivos, ¿no? Claro, al final la marca personal es una forma de denominar, yo creo que ya para todos, al desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Al final lo hemos asociado tanto a algo personal, que al final al hablar de desarrollar marca personal, estamos hablando de desarrollar nuestro proyecto, aunque sean cosas diferentes. Hoy justo terminaba yo un live cortito con mis redes, donde estábamos hablando de una pregunta que de vez en cuando, pues, en Quora participo, en algunos sitios participo, y tenía que ver con cómo evitar morir de éxito. Y es verdad que una de las cosas que, sobre todo cuando somos emprendedores unipersonales o en las primeras etapas de emprendimiento autónomo, una de las primeras cosas que nos pueden hacer morir de éxito es justo bloquear nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad para atender al cliente, nuestra capacidad productiva. Porque casi siempre nos centramos en crecer y parece que el mayor problema inicialmente es conseguir clientes. Pero muchas veces cuando el foco está tan puesto ahí y no estamos preparados para lo que pueda venir, luego, por suerte, llegan los clientes y nos saturan, nos bloquean, ¿no? O un solo proyecto que no pensamos que se vaya a desarrollar o que vaya a avanzar al ritmo que finalmente ocurre y nos bloquea. O sea, incluso nos puede paralizar el proyecto a mitad sin llegar a concluirlo, ¿no? Como por ejemplo, pues ese evento en el que tú te metiste y llevaste adelante, pues posiblemente si hubiera faltado ahí para el volumen en el que te metiste, pues alguna previsión en cuanto a la productividad necesaria, en cuanto a tu disponibilidad, lo más probable es que a lo mejor hubiera habido que cancelarlo unos días antes o hubiera salido muy mal, ¿no? Porque realmente ya lo primero que ocurre cuando la productividad no está a la altura de la promesa que hacemos a los clientes que tenemos en ese momento, es que la experiencia que viven esos clientes es muy mala. Y cuando la experiencia es mala, pues los perdemos, ¿no? Los perdemos para siempre. Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque quiero contestarte de forma breve a las preguntas, pero cuando los perdemos, el problema ya no es hoy en día que perdemos a un cliente, sino que él lo cuenta en sus redes y perdemos a 500 a la vez, ¿no? Entonces es muy importante que la promesa que hacemos se cumpla, ¿no? La promesa de servicio o de producto, y para eso, volviendo a tu pregunta, es fundamental poder escalar el proyecto, poder mantenerlo siempre abarcable para el volumen de negocio, de trabajo, de proyecto que viene, ¿no? Bueno, muy bien. Estoy viendo acá, prestando atención a lo que estás diciendo, Luis, muy interesante. A ver si hay algún tipo de pregunta. No, tantos por ahora, vamos a seguir. Perfecto. Como tú dices, ¿no? El tema tecnológico, cómo uno puede trabajar, ¿no? Por un lado, uno puede servir de ayuda, ¿sí? La tecnología, pero por otro lado es como Claro. abruma, ¿no? Digamos, uno Sí, sí. o nos distrae. Hoy sabemos que hay muchas herramientas como las que estamos probando en este momento nosotros, que nos ayudan a realizar este tipo de charlas y de conferencias, pero también es cierto que ayudan también a la distracción y a perder tiempo, ¿no? De lo que a nosotros realmente nos debería importar. Sí, sí. Ahí es verdad, ¿eh? El equilibrio entre cuánto uso o cuánto me meto en lo que hacía antes un poco rápido en una hoja, cuánto me lo llevo a un Excel o cuando acabo llevándomelo a una herramienta de tareas de gestión de proyectos, ¿no? No es fácil de decidir. Y es verdad que para los que somos más tecnológicos, que a mí me pasa eso, siempre he sido muy tecnológico, lo veo muy natural, pero luego hablo con muchos emprendedores y es verdad que no todo el mundo pues tiene tanta conexión con la tecnología. Y
y que se convierte en un auténtico dolor de cabeza. Desde editar un poco una hoja de Excel ya puede ser un dolor de cabeza para mucha gente y es normal, porque si tú eres psicólogo o psicóloga, pues ¿qué necesidad habrás tenido a lo mejor de trabajar en Excel, ¿no? Yo soy ingeniero y claro, he tenido que hacer muchísimo de eso. Entonces, yo creo que ahí, cuando me llegan, tengo en mente sobre todo ahora una persona con la que estoy trabajando, es incorporar las cosas poco a poco, incorporar poco a poco y no querer abarcar más de la cuenta. Seguramente, por ejemplo, con esta persona, podríamos haber ido directamente, porque le hará falta en el futuro, a una herramienta de un ERP, como yo uso Zoho, por ejemplo, mucho y se lo implanto a mis clientes también, para gestionar todo. Pero de entrada le he dicho, no, vamos a hacer un Excel solo con estas 4 cosas que necesitamos tener controladas y que tú necesitas tenerlas por la mano y hacértelas productivas, ¿no? Y ya tendremos tiempo de dar el siguiente paso, pero estamos pasando de no saber a tener ya en una hoja ciertas cosas, ¿no? Y eso ya es un ejercicio de planificación y de productividad también. Entonces, a mí me gusta entender que todo lo que hago en mi negocio y todo lo que hago con mis clientes es un prototipo continuo. Me gusta vivir, o sea, yo creo que incluso ya empresas como Coca-Cola y como viven casi en un modo de estas metodologías ágiles, ¿no? Que vienen del desarrollo web y, o sea, el desarrollo de aplicaciones informáticas y que se han metido ya en todos los procesos de productividad. Pero ya alguien que seamos un autónomo, un emprendedor unipersonal, tenemos que vivir continuamente en modo prototipo e ir haciendo mejoras incrementales. Oye, yo en los siguientes periodos de tiempo, mi siguiente edición de este evento que organizaste, pues voy a mejorar esto, esto y esto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, y termino con eso, una frase que me dijeron hace mucho un inversor de bolsa, ¿no? Que me dijo que era muchísimo más importante el time in the market que el timing in the market, ¿no? O sea, y esto para mí es clave. Es mucho más importante estar haciendo que esperar a estar totalmente preparado para poder hacer, ¿no? Y eso también tiene que ver con las herramientas, ¿no? Voy cogiendo la que puedo para ir avanzando y me voy familiarizando con ella y voy poco a poco. Sí, lo que uno ve también, Luis, es eso, ¿no? Digamos, es como que tiene que uno volver a las bases de lo que es la organización del tiempo y la productividad, porque muchas veces Claro. a uno se le escapan cosas y es muy, muy interesante el tema de la automatización, ¿no? Empezar a trabajar, a organizar como si fuera una empresa, los procesos, y empezar a uno de a poco ir estandarizando su día. Pues también es cierto, ¿no? Digamos, uno estando en su casa es distinto, digamos, seguramente será la situación de muchos de los que están escuchando ahora, con el tema de la pandemia, que uno tiene que hacer home office, o gente que está en su casa y por ahora está buscando trabajo y demás, tiene que empezar a generar esa rutina que capaz la tenía antes saliendo de su casa, yendo al trabajo y volviendo, es como que uno se iba adaptando a las rutinas, sabía que después del trabajo se dedicaba a su actividad de ocio o física, pero ahora es como que uno se mezcla, ¿no? Y a veces como que el día Sí, hasta a veces pasa más rápido porque no sí, puede sí. coordinar, ¿no? Con las distintas áreas de su vida, ¿no, Luis? Es tal cual. Bueno, yo, sabéis, estoy en España, ¿no? Y lo vivimos, ¿no? En teoría hemos salido del confinamiento, aunque creo que vamos a volver pronto, porque esto me parece que va a tener otro camino de vuelta. Pero yo lo viví y es tal cual, y creo que la mayoría lo vivimos así, ¿no? Es esa sensación de, bueno, me van a confinar, por fin voy a tener todo el tiempo del mundo para poder organizarme bien, para poder hacer todo lo que quería. Y al final ocurre justo lo contrario la mayoría de los días. Has estado todo el día en casa, parece que no has tenido casi ocio, has tenido sí que atender a tu hija, que atender porque estás en casa y cuando te das cuenta dices, bueno, es la noche, llevo no sé cuánto metido aquí en la oficina y no estoy haciendo nada, estoy siendo mucho menos productivo incluso de cuando estaba yendo a la oficina y a lo mejor pasaba 20 minutos manejando, ¿no? Que se dice más por allí, conduciendo.
de ida y de vuelta, ¿no? Y es curioso cómo nos cambia mentalmente la estructura y no conseguimos aprovechar eso. Sí, y también, Luis, en cierta medida también esto es ocasionado, ¿no? Y genera una especie de mezcla, ¿no? De prioridades y cómo uno a veces le cuesta, porque a mí también me pasa lo mismo, y bueno, no tratamos de superarlo, ¿no? Vamos superándolo. Cómo eso también juega, ¿no? En lo que es, en cierta medida, la autoestima, ¿no? Digamos, como que también, ya entrando un poquito a la parte, entramos y salimos, porque es un tema bastante profundo, pero todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la motivación y más, porque en cierta medida hace mella, ¿no? Cuando uno dice, "Uy, pasó otro día y no lo pude hacer, pasó otro día y tampoco lo pude hacer", y así como que también tiene que ver esto con la procrastinación, si quieres tocarlo también. Pero es como que hace todo Sí. en conjunto, ¿no? Es un tema, como tú dices, muy profundo, ¿no? Y se hablan de estas 2 o 3 palabras y detrás de ellas hay un mundo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es algo a lo que yo también voy aprendiendo, para mí, ¿eh? Porque creo que todos en ese sentido, cuando además somos eh, de ir a por tareas, ¿no? Yo soy una persona, vengo del mundo del deporte, tareas, dar lo que haga falta, ir a por ello. Eh, Al final nos olvidamos de algo muy importante que es de ser cariñosos con nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces la autoestima la perdemos o no la reforzamos simplemente porque nos tratamos mal. O sea, no tiene que ver con lo que hay fuera, sino con lo que nosotros mismos nos decimos desde dentro, en la mayoría de los casos cuando somos adultos, ¿no? Y ya también es verdad que para darle la vuelta a todo eso, para cerrar ese círculo, pues tenemos ahora esa ventana de las redes sociales que nos muestran una vida ficticia de la mayoría de nosotros. Todos mostramos lo que sentimos que va a ser interesante o divertido o va a gustar, sea triste, pero con una intención. Cuando hay cosas absurdas, cuando hay cosas que simplemente pues son, no sé ni cómo decirla, me sale annoying, ¿no? Bueno, que esas son las que vivimos y nos hacen la vida más amarga, esas no las compartimos. Ujú. Entonces parece que la vida de todo el mundo en las redes es perfecta. Entonces, claro, cuando tú estás confinado, te has puesto unos objetivos, no los cumples, porque es que realmente mentalmente es complejo gestionar. Te machacas por eso. Y luego, lo que llega desde la ventana digital es que todo el mundo parece que está perfecto, que todo el mundo parece que lo está consiguiendo, que todo el mundo se forma y consigue sus metas y saca un producto que antes no podía por falta de tiempo. Parece que todo el mundo es increíble. Entonces, claro, eso te termina de derrotar. Bien, y Luis, esto tiene todo que ver con que, en cierta forma, digamos, buscar el ritmo de nuestro trabajo personal, ¿no? De cada uno de nosotros. Cómo uno tiene que encontrar, ¿no? Ese ritmo y en cierta forma, digamos, buscar cómo adaptarse al nuevo ámbito de vida. Sí, mira, ahí la estrategia es fundamental. Y el autoconocimiento. O sea, es verdad que hay determinadas reglas, ¿no? Hay unos periodos de descanso estándar, hay horas de mayor productividad, pero al final cada uno tiene la suya, ¿no? Están esos dos grandes grupos de los búhos y las alondras, decimos aquí, ¿no? Los que madrugan mucho y son muy productivos de mañana y los que son a última hora de la noche. Pero luego, por ejemplo, tiene que ver con el tipo de tarea. Yo, por ejemplo, soy muy productivo y soy de madrugar mucho y por la tarde, noche ya, a partir casi de esta hora en España, ya dejo de ser persona. Eh, pero sin embargo, cuando hay una tarea, todo el mundo te dice, cuando seas más productivo, vea por la tarea más difícil, ¿no? Y, y yo no lo tengo tan claro, por ejemplo, a mí no me funciona, a mí no me funciona. Yo, por ejemplo, tengo la estrategia de que cuando eh, a la mañana soy muy productivo y estoy muy fresco y es como que a mi cuerpo no le apetece hacer las tareas que menos me gustan. Sí las difíciles, pero no las que menos me gustan. Y entonces lo que hago es que después de comer, que cuando estoy un poco cansado tomo un café, es el único café que tomo en el día, y tengo un chute de concentración, por decirlo así, ahí es donde hago las tareas que no me gustan, porque sé que el café me va a dar un plus. Entonces, eh, entender bien cuándo soy más productivo y cuándo soy más productivo para según qué tarea, cuándo tengo más posibilidades de éxito, de conseguirla, es muy importante a la hora de organizarte en el día a día, ¿no? En el día a día. Y luego,
Fíjate, yo tengo una pequeña que tiene 3 años y algo. Claro, ella no entendía que yo estuviera en casa y no estuviera para jugar, porque yo cuando estoy en casa estoy para jugar con ella, ¿no? Pues también hubo que buscar estrategias. Por ejemplo, una vez por pura desesperación, vamos, se me ocurrió una y es que cogí el despertador de casa, el despertador de ir a dormir, me lo llevé al salón y entonces le marcaba un periodo y decía, cuando suene el despertador puedes ir a por papá a la oficina, ¿no? Y es curioso porque antes venía cada 20 minutos o cada 15 minutos y cuando le puse el despertador ella esperaba, ¿no? Entonces son pequeñas o grandes, no sé, porque para mí fue una gran solución, pero estrategias que tenemos que encontrar. Entonces es mucho más importante estar al 100% en una cosa, de lo que decíamos antes, ¿no? Durante una hora y media y luego dedicarle otro 100% a tu hija durante 15 minutos o media hora o una hora, que estar sufriendo porque te viene, te va, tú querrías estar allí, pero aquí como estás con tu mente allí tampoco avanzas. Entonces es darle nichos, espacios de productividad a todo, porque también hay que ser productivo con tu hija, ¿no? Hay que ser eficiente y poner los 5 sentidos y entonces en eso yo creo que es muy importante hacer una planificación diaria y a mí me ayuda muchísimo la planificación semanal. Para mí es la gran diferencia, la planificación semanal desde que la hago y desde que se la sugiero a las personas que me preguntan. Bueno, acá están preguntando, Luis, sí, es cierto, digamos, uno tiene que Genial. empezar a trabajar. ¿Eh? Bueno, acá Baires, coach, o bueno, es un conocido mío, Juan. ¿Sí? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por sus comentarios. Nos pregunta, ¿cómo llegamos, no? A ese nivel de autoconocimiento, ¿no? Y si tiene mucho que ver con prueba y error, digamos. ¿Cómo lo trataríamos? Buena pregunta. Y seguro que es prueba y error, pero con mucha conciencia. Porque el problema es que, y con reflexión, ¿no? Porque ¿cuántos seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez y ya somos conscientes incluso de que no nos funcionan? Pero estamos en la dinámica, estamos en la rueda y no nos tomamos el tiempo para parar y para reajustar, ¿no? Y luego, bueno, seguro que tu audiencia ya sabe que también hay 2 niveles, ¿no? Está el nivel consciente y el nivel subconsciente. Y en el nivel consciente yo le pongo ahí mi lógica, le pongo mis ganas, le pongo mi tabla, pero a nivel subconsciente, que lleva ahí desde que tenemos 3 añitos, ¿no? Y empezamos a hacer estrategias de apego para tratar de sobrevivir lo mejor que podíamos, las intentamos aplicar cuando tenemos 47, como yo, y esas estrategias de apego no funcionan, ¿no? Y ese es un trabajo más profundo, mucho más profundo. Y hay veces que, claro, que si es algo pues, medianamente llevadero, pues ya está. Pero si no, pues hay que trabajarlo también. Forma parte de, o sea, es la parte de consultoría del autónomo, por decirlo así, es ir al psicólogo, ¿no? Cuando una empresa va al consultor, pues trabaja la cultura, cómo modificar la cultura, la misión, y lo trabaja desde una consultoría estratégica. Eso en un autónomo es un coach, mentor y un psicólogo, cuando ya el tema a trabajar está un poco por más del lado personal que del lado de las estrategias y las capacidades profesionales, ¿no? Es una unión de las dos cosas y de verdad lo repito otra vez porque me lo quiero repetir a mí, sobre todo. Ser muy cariñoso en todo este proceso, ¿vale? Creo que es muy importante eso, o sea, entender que no tenemos por qué saber y entender que no tenemos por qué ser capaces de hacerlo bien y que no pasa nada, que lo importante es tener la voluntad de aprenderlo, ¿no? Y de probarlo y fallar y sigue sin pasar nada, porque en el fondo este es el camino, ¿no? El camino. Y la empresa y los negocios es un área más o menos importante de cada uno de nosotros en nuestro camino. Y yo ahora estoy súper enfocado a empresas y a consultoría y a profesionales, pero también se los digo. De hecho, ahora estoy arrancando un podcast que ya te compartiré cuando lo tenga. Y yo siempre termino con una frase y es que no te olvides de respirar. O sea, tranquilo y respira, que esto es la vida. O sea, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque se me caiga hoy el cliente o como a mí hoy justo que
que sobre un trabajo que he hecho con uno de mis colaboradores de una web, pues me han dado una crítica, que además en un 70% era constructiva y con razón, ¿no? Y no puedes evitar que te duela. No, y también es cierto, Luis, uno tiene que, bueno, armarse y más en las redes sociales, porque uno tiene tantas personas y también te tiene que saber que, bueno, un comentario, uno va a tener siempre críticas y demás, y tiene que tomarlo como son. Y seguro también de dónde vienen y para crecer, ¿no? Pero bueno, uno lo tiene que tomar de esa manera, pero encima, después del tema de la organización de los horarios, como tú bien dices, y también acá lo estoy diciendo Juan en Baires Coach, y es algo que también me parece muy importante lo que está preguntando, es cómo uno también tiene que organizarse para tomar su tiempo también de descanso, ¿no? Digamos, también, porque ahora con el tema online, por ejemplo, ahora en España son las 6:30, aquí en Argentina, en Buenos Aires, es la 1:30 de la tarde, entonces los horarios como que se ven cambiados, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a su ritmo y dormir cuando tiene que dormir o cuando, como tú dices, depende de cada uno, ¿no? Si es un noctámbulo o no, pero uno tiene que adaptar eso. Y es importante lo que pregunta también Juan, de cómo uno tiene que darle importancia al tiempo para el ocio y al descanso mental, ¿no? Sí, mira, ahí yo tengo una vivencia personal súper potente que, no sé, espero que ayude, ¿no? O sea, lo de las rutinas y mantener una rutina en este momento en el que parece que no hay ninguna y tal, es fundamental, ¿no? Pero la del tiempo de descanso es clave. Yo cuando hacía ingeniería tenía contabilizado al minuto, bueno, lo sigo haciendo, es una de mis, ¿no? Todo lo que hacía en cada momento, al minuto, lo tengo todavía esa libreta de todos mis años de carrera. Y cada vez trabajaba más en el estudio y llegó un punto en el que pasé una curva en el que cuanto más estudiaba, menos asignaturas conseguía sacar. Hasta que una vez saqué cero en un periodo. Y fui tendría 20 años, y fui a una persona que ponía a disposición la universidad para ayudar a alumnos que tuvieran ese problema. Entonces me dijo, bueno, ¿llevas algún seguimiento de lo que haces? Claro, yo saqué mi libreta al minuto, cada día, de asignatura, periodo, tal. La mira y la mira un ratito y me dice, te falta organización. Digo, ¿cómo? Me falta organización, pero si no hay nadie que tenga tan organizado lo que hago cada día. Dice, sí, te falta organizar el descanso. Estás estudiando viernes, sábados, domingos. Dice, a partir de ahora, prohibido estudiar a partir de el sábado a las 12, salvo que haya un examen el lunes. A partir de ahora me puso unas normas de descanso. Y fue increíble cómo la curva cambió con eso y 3 estrategias más. Pero eso me impactó y desde entonces lo tengo muy claro, ¿no? Lo tengo muy claro. Cuando yo siento que mi cuerpo satura, salvo que tenga que entregar algo urgentísimo, desconecto y corto y ya está. Y hasta ahí dado, hasta ahí dado. Sí, Luis, y a mí me ha pasado, porque bueno, ahora yo justo estoy entrando en todo lo que hice ya hace varios meses, ¿no? Pero uno sigue también aprendiendo, entrando en el tema online, en la computadora o en los ordenadores, como es así, y uno llega un momento me ha pasado, que he tenido que volver mi computadora a una PC de la década de los 80 o los 90, digamos, siempre digamos, desconectarla porque a uno siempre, y bueno, y encima ahora casi todo resuelve en la computadora, que te suena WhatsApp, que el Skype, que esto, que vas a ver lo que da, y es como que te vuelves loco. Y también, un poco es cierto que, y lo he visto también en profesionales, que ahora tengo contacto con varios que ya me empiezan a trabajar online también hace tiempo, es como que hay un patrón, digamos. La gente que trabaja online y dando capacitaciones online ya hace tiempo, con experiencia, es lo que tú dices. Mucha de esa gente dice, Gustavo, yo trabajo de tal y tal horario, ¿sí? Y los fines de semana no trabajo. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Dice, pero ojo, eso es algo que voy viendo con la gente y que es una constante. Aquellos profesionales que más experiencia van teniendo a nivel online son los que más rigurosos son, ¿sí? A nivel de ponerse horarios y de no tener ningún problema. Directamente de tal hora trabajo y te puedo atender de tal y tal hora. Porque es lo que tú dices, si no te organizas tu descanso, después te rindes.
Claro, a mí no me importa, por ejemplo, trabajar un sábado o una mañana de domingo, porque, porque luego tengo 2 días que hay 2 tardes completas que estoy con mi hija, por ejemplo, durante la semana, ¿no? Porque mi esposa pues está trabajando en su negocio. O sea, yo creo que no es tanto fines de semana, tal, sino cómo yo integro en mi día, en mi vida, que tengo que descansar. Y lo importante sobre todo es, que yo tampoco lo consigo a veces, pero que si te toca la peque, pues el móvil fuera, los problemas fuera, ¿no? Porque si entonces te estás autoengañando y la estás autoengañando a ella y además yo además lo noto rápidamente porque mi mente hace crack, se bloquea de inmediato. O sea, no puedo estar tratando de poner atención a un ámbito tan personal como un hijo y estar pensando en el correo electrónico. Mi mente se bloquea. En cuanto mi hija me dice 2 cosas y ya no la puedo atender, entro en barreno. Entonces hay que forzarse y esforzarse por decir, hoy, esta tarde, no. Pero no es no que no tengo reuniones, no es que el móvil lo mando a la otra habitación o lo pongo en silencio y lo pongo y no quiero saber nada de él. No quiero saber nada de él, porque es que además es muy sano para cuando yo retomo la actividad. Porque es que necesitamos, la mente es un músculo y necesitamos bajar. Y el problema es que con tanto estímulo ahora de tantos aparatos, nunca llegamos a la base. O sea, por eso ahora estamos en este mundo de la meditación, ¿no? Como forma de compensar. Yo no sé si tú sabes porque me has conocido de esta área, pero yo tengo un canal de YouTube, que no sé si has llegado tú a él, quizás te estoy descubriendo algo, donde tengo vídeos de hipnosis. No sé si lo conoces. Sí, sí, lo he visto, sí, sí. Ah, lo has visto. Vale, porque ese es un poco casi como ahí en paralelo, ¿no? Yo tengo el otro canal de empresa y tal, y yo estoy muy en todo este tema del subconsciente, la meditación, la hipnosis, y creo que cada vez necesitamos más la hipnosis porque antes tú eras capaz de desconectar de verdad, sin tener que meditar o sin tener que hacer una inducción. Simplemente te ibas al campo, empezabas a pasear y tu mente se iba y entrabas en un trance. Ahora no, ahora tenemos la tendencia de meter la mano en el bolsillo y sacar el móvil cada 5 minutos. Yo me pongo los medidores esos que trae iPhone y son 100 y pico veces al día abriendo. O sea, es como la vergüenza, ¿no? La vergüenza propia, decir, pero ¿cómo no soy capaz? Pero es que lo que decíamos antes, no somos capaces. Es un tema subconsciente, es un tema de químicos, es un tema de adicción. Y yo soy adicto a las gominolas y no las tengo en casa. Es que, o sea, si sé que no puedo con ellas, pues no las tengas en casa. Y ya no como gominolas. Pero claro, el móvil, como lo tengas en el bolsillo, es como la gominola, ¿no? Metes la mano y te la tomas. Pues hay momentos que hay que decir, fuera tecnología, como tú dices, fuera tecnología. Me quito la red, me quito tal, me pongo el Word, el Microsoft Word o lo que sea, y escribo ahí, nada online, y ya lo subiré. Claro, es cierto, porque y aparte yo creo que también ayuda todo esto la situación. Yo vuelvo de vuelta al panorama que estamos viviendo aquí en Argentina, todavía el tema del confinamiento es bastante estricto, se está empezando a liberar, pero es como que uno no le da tiempo al descanso tan importante y también genera cierto grado de estrés. Acá estoy viendo en las preguntas y los comentarios que me lo están diciendo por YouTube que es cierto la importancia del descanso, que uno no se da tiempo al descanso, porque es como que uno vive en un punto medio entre trabajo, dispersión, esto que lo otro, y es como Claro, que lo saca. Yo creo que lo que tú dices es muy importante, no es fácil, es el tema de la estructuración, lamentablemente la organización hay que hacerla, por lo que estamos viendo ahora y por las ventajas que tú estás mencionando, ¿no? Y como claro. que antes uno cuando tenía un trabajo formal o una actividad formal, ya el tiempo se lo era como algo más de trabajo de 9 a 18 fuera de casa, vuelvo y se vuelve a lo mismo, ¿no? Digamos, la misma gente. Y hoy en día cuesta más. O si estás desempleado, o si te vas a trabajar online y demás, es como que todo eso se mezcla y genera un grado de estrés. Hablábamos recién de herramientas como Excel y demás. ¿Conoces algún tipo de herramientas que le podemos aconsejar a la gente como que utilice? Pueden ser online o no, digamos, independientemente de Sí, una planilla de sí, Excel con lo sí. que se va a hacer cada día, que está bueno, digamos, por empezar por ahí, ya creo que es un gran avance. Pero hay algún tipo de Sí, sí. herramienta.
recomiendas que podamos utilizar? Sí, seguro. Bueno, yo os digo las que uso, las que sugiero, por supuesto. Te aviso también que tienes por ahí a alguien en Instagram con alguna pregunta, por si te ayuda, que hablaba también de estos temas. Va muy en línea, pero no lo he leído en profundidad mientras te contesto. Herramientas. Mira, hay un tema de organización. Yo creo que a lo mejor todo el mundo conoce la metodología del Pomodoro, ¿no? El método este del Pomodoro para estudiar. Si no lo saben, pues es hacer periodos, ¿no? Periodos de unos 20, 25 minutos de estudio o de trabajo y 5 de descanso. Y cuando se hacen unos 3 periodos de esa forma, se hace uno mayor, de unos 15 o 20 minutos, ¿no? Este es a grosso modo porque tienes que ir anotando distracciones, es un poco más. Pero a mí me gusta eso porque conecta con otra cosa muy importante que son nuestros ritmos vitales, ¿no? Hace mucho yo leí un libro del doctor Rossi sobre los ciclos y él decía que igual que hay ciclos nocturnos, los ciclos circadianos, esos ciclos aplican durante el día también. Y que por eso hay momentos en el que, variando, pero cuando estamos rondando también esa media hora o 3 horas, ¿no? Que son múltiplos de hora y media, es como que mi mente ya no se concentra. Que ya empiezo a pensar en la comida, empiezo a pensar en otras cosas, ¿no? Normalmente en esos periodos de hora y media. Y ahí hay que descansar. Ahí hay que descansar. ¿Qué hago yo? Yo, por ejemplo, tengo una aplicación, la que tengo yo es para el Mac, no os puedo decir el nombre, pero es una aplicación que las hay para proteger la visión, ¿no? Para proteger la visión cuando estás delante del ordenador. Entonces, tú le pones un periodo de tiempo en el que luego él te dice, descansa la vista, ¿no? Entonces, yo aprovecho esa aplicación para marcar periodos, no de descanso de vista, sino de descanso total. Entonces, incluso hay veces que pongo que en vez del descanso sea un minutito para que los ojos se refresquen, que sean 15. Y intento incluso, si puedo, que es lo que dice el doctor Rossi, o sea, pararme totalmente. Cerrar los ojos, pararme. Y incluso el doctor decía, mándate internamente el mensaje de decir, ahora yo le doy este tiempo para que mis células se regeneren, ¿no? No para que tengan que estar trabajando para mí, sino para que puedan estar simplemente trabajando para ellas y se regenere mi tensión, se regenere mi pulso, se regenere mis niveles de azúcar. 15 minutos donde yo me paro. Y la verdad que cuando se puede hacer o cuando eres capaz de llevarlo a cabo, por decirlo así, se nota que esos periodos te bajan mucho el nivel de estrés, te bajan y luego eres otra vez de nuevo muy productivo. Y luego hay otra cosa que también uso, aparte de esas aplicaciones de protección, que es, bueno, yo uso Time Camp, se llama, Time Camp, como campamento, que es un gestor de tareas. Ahí lo que hago es anotar lo que hacía antes en ese papel, en la universidad, tareas y los tiempos que voy dedicándole cada vez, ¿no? Y eso me ayuda mucho porque, por un lado, sé cómo de productivo soy, porque hago una previsión y luego veo realmente cómo está. Me permite analizar también de dónde vienen las interrupciones para poder corregirlas. Y contestar esa pregunta, ¿no? Que decía Tim Ferriss en el libro este de la semana de 4 horas, de si estoy siendo productivo o simplemente estoy ocupado, ¿no? Y es curioso como cuando uno simplemente lo anota, se da cuenta de qué niveles a veces tan bajos de productividad tenemos, pero como estamos en teoría trabajando, no estamos dedicados al descanso, pues el cansancio se sigue acumulando, ¿no? Y sería mucho mejor parar, ¿no? Entonces, Time Camp me gusta mucho y alguna aplicación de esta de descanso ocular, porque lo bueno es que en determinado momento la pantalla del ordenador se nuble y te diga, hay que parar, ¿no? Hay que parar, que no. Yo los otros cronómetros al final los para. Es verdad que puedes poner a esa aplicación, saltarla, ¿no? Si hay algo urgente, y hay veces que cuando hay algo que tienes que entregar, pues la saltas cada vez y no paras. Pero como una rutina de día a día, esas dos me vienen muy bien. Sí, yo creo también, Luis, que tiene mucho que ver con las prioridades que uno le da a las tareas, como acabas de Gustavo, mencionar. te has quedado congelado en Instagram. ¿Sí? A ver. Te has quedado congelado. Está diciéndolo la gente que no se ve y yo a ti te veo congelado, ¿eh? Te lo digo por si puedes hacer algo. Disculpa Ok. que te... Vamos a hacer una cosa. Voy a finalizar
¿sí? Y nos conectamos de vuelta, ¿sí? En Instagram. ¿Vale? Vale, perfecto. En Instagram, por aquí seguimos, pero... Sí, perfecto. Bueno, pues para los que están ahí viendo, que nos vamos a desconectar y entramos otra vez, ¿eh? Ahora estamos entrando de vuelta, ¿sí? Aquí sale. A ver, voy de vuelta, por lo menos en los últimos minutos que quedan. Sí, Ok. perfecto. Ahí estamos yendo de vuelta. Sí, porque ya llevaba un tiempo que decían que no. Aquí, ya veo que estás arrancando el directo, me voy para allá. Me he unido. Solicitar. Ya le estoy solicitando entrar ahí. Ok. Ahí te has unido. A ver, solicítame. Sí, ya está enviado. Ok. Volvemos entonces. Perfecto. Bueno, igual dentro de todo bastante bien, digamos, todo el tema de la... Sí, llevamos 40 minutos, 40 minutos. Yo, dentro de todo, por los comentarios que estamos recibiendo, está todo muy bien. Ahí estamos de vuelta a hablar con la gente. Muy bien. Muy bien, seguimos. Lo que estábamos hablando, sí es cierto, de estructurarnos, ¿no? Y, volviendo, sí. Tú decías que cuando tienes una tarea que hacer que te apremia, sí, es como que eso es fácil y le dedicas todo el tiempo porque lo tienes que resolver. Digamos, es como que tienes en Claro, mano y sacar. El tema es claro. que cuando uno no puede planificar, no puede planificar, digamos, cuando las cosas que tiene que hacer no son urgentes, sí son importantes, como Stephen Covey, el hábito de Sí, las personas altamente efectivas, es como que uno no puede encajar lo que es importante con lo urgente y no le da cabida, ¿no? Entonces, uno se dedica exclusivamente a lo que tiene en mano y lo otro lo dispersa o le da capacidad a algunas cosas o estímulos que nos dispersan, ¿no? De lo que tenemos que hacer. ahí, ahí hay que ponerle un límite un límite temporal. Es decir, ahora no puedo, sé que ahora no puedo hacer lo importante porque asumí mucho encargo o porque me metí en este proyecto, vale. Pero no voy a seguir asumiendo esto. Voy a terminar esto que me está saturando, porque si no voy a morir de éxito, si sigo asumiendo más. Y en cuanto vaya terminando, empiezo a dedicarle un espacio a la parte de lo importante. Es decir, hay momentos, ayer creo que lo ponía yo en Instagram, ¿no? Hay momentos donde uno solo puede aguantar el chaparrón, que decimos aquí. O sea, ya te has metido dentro, ya te está cayendo encima todo, pues hay que aguantar, ¿vale? Pero no te quedes ahí para siempre, ¿vale? Y bueno, voy a aguantar pero en cuanto esto termine, no vuelvo a salir sin paraguas. Voy a planificar esto, voy a planificar esto otro, y aunque tenga que hacer ahora un pequeño paso atrás, porque por no coger tanto cliente, por ejemplo, a lo mejor facture un poco menos el siguiente mes, pero al otro volveré mejor, con más capacidad de crecer, de escalar, que eso es algo que yo trabajo mucho en los negocios, es donde quizá me he especializado, porque es un problema que se da muy frecuente. Y es que hay negocios que no tiran, y entonces hay que ayudarles a que crezcan, y luego hay negocios que tiran de una forma que acaban saturando al profesional y acaban deseando no trabajar más en eso, ¿no? Entonces hay que hacer que eso sea sostenible, que funcione. ¿Vale? Dicen aquí, tienes una pregunta, dice cómo nos damos cuenta, ¿no? Si estamos trabajando o siendo productivos. Es muy buena esa de Chulafán. Sí, 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 claro, porque seguramente como yo creo que está relacionado con lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuando te ves excedido, ¿sí? De tareas, y eso pasa mucho en el ámbito profesional y creo que también ahora con el tema de la ley, con la psicología, con la gente que entrena personas o los coaches que van tras de otro, se ocupan todo el día con la diferencia de horario y no tienen tiempo, como tú dices, te termina Sí. trayendo la actividad, terminas agotado, diciendo en algunos casos, no quiero trabajar más de esto, ¿no? Sí, y eso es si estás siendo todavía productivo, estás en áreas de producción. Pero si esa es otra cosa que casi nadie controla, ¿no? Mi hora, ¿a qué se está dedicando? Se está dedicando a producir, se está dedicando a operaciones, se está dedicando a marketing, se está dedicando a innovación. Yo tengo eso dividido, yo soy una persona también solo, un autónomo, pero yo siempre aconsejo que eso se haga porque ellas decían, ¿cómo podemos diferenciar si estamos trabajando o siendo productivos? Bueno, contestar el correo electrónico es ser productivo, pues ¿qué incidencia tiene en los ingresos futuros, por ejemplo?
qué grado de importancia tenía hoy en las tareas que hoy debía hacer. Es decir, yo debo de comparar con algo y yo debo de decidir qué es importante hacer y si hago eso y son 5 tareas y hago las 5, pues he sido totalmente productivo, porque eso era lo que hoy tenía que salir adelante. Pero si hago 4 y he contestado el correo electrónico y no era una de las tareas importantes, eso no es ser productivo, eso es estar trabajando, ¿no? Entonces, para saber si estamos siendo productivos o no, lo que hay que hacer es planificar unas tareas de alta importancia que debo hacer, también algunas urgentes, y preparar, digamos, el entorno para trabajar con ellas y resolverlas. Sí, ¿y tú qué recomiendas, Luis? Porque eso tema de planificación es cierto, uno lo puede empezar a hacer, pero con el tiempo a veces uno lo hace, bueno, claro, quedó ahí y bueno, termina uno como resolviéndolo. Esa planificación que tú dices, ¿la Tiene, pasas diariamente? ¿Cómo se lo hace semanalmente? tiene que ser muy simple. Tiene que ser muy simple. O sea, como hagamos o busquemos alguna aplicación muy complicada, que no la tengamos muy a mano y que no usemos para otras cosas, al final acaban no haciéndolo. Yo he usado 200 aplicaciones y al final uso el calendario. O sea, al final, el Google Calendar, y lo que no está en el calendario, pues no existe para mí, y lo que está existe y ya está, ¿no? Y es verdad que como te decía, yo tengo una plataforma, el ERP de Zoho, que es una barbaridad, que tiene gestión de tareas, gestión horaria, para poder facturar consultoría por hora, y todo eso pues lo voy poniendo en marcha, y hay clientes a los que creo que les viene bien y se los implanto yo también. Pero al final todo acaba en la agenda de Google. O sea, incluso mi CRM y el CRM de Zoho está vinculado, porque yo quiero tener en el mismo sitio las 2 horas que tengo que dedicarle a mi hija tal día con la hora de live con Gustavo, porque yo quiero saber cómo es mi semana. Entonces, ahí es muy importante, para mí yo me marco unos objetivos un poco a medio plazo, ¿no? Oye, me gustaría para septiembre tener el podcast, me gustaría tal, vale. Para eso yo creo que cada semana le tengo que dedicar 1 hora. Entonces la pongo en la semana. Y para mí lo importante es cumplir eso cada semana. Y de vez en cuando, por ejemplo, yo cada mes me gusta hacer un balance de ingresos, de gastos, de clientes. Ahí también hago un poco balance de, oye, esto que pensaba tener para septiembre, ¿a qué nivel va? ¿Vaya al 50% que debería o va todavía al 15%? Y entonces rehago eso, ¿no? Y siempre es un domingo tarde, viernes tarde o lunes por la mañana planificando una semana. Siempre esa es la metodología. Sí, y también es cierto, Luis, que uno tiene que ser con cierto grado estricto con uno mismo en controlar, ¿no? Porque una cosa es Claro. ponerlo, programarlo y después si uno no lo controla y de cierta forma no se impone las tareas uno mismo, queda ahí. Lo digo porque le pasa a mucha gente, a mí también me ha pasado, que bueno, que agarramos la planilla, pero después la dejo ahí, tiene que tener uno mucho compromiso con uno mismo, ¿no? Es verdad, es verdad. Es ese equilibrio entre lo que viene de mi motivación y quiero hacer, y también, por otro lado, el no maltratarme cuando no lo consigo. O sea, es ese compromiso entre las dos cosas. Porque yo tampoco creo, o sea, cuando yo quiero hacer cosas y siento que esas cosas me van a traer algo positivo y no soy capaz de hacerlo, ahí pasa algo. O sea, no es natural, ¿no? Nadie deja de hacer algo que le va a traer algo positivo por maltratarse la vida. Nadie hace eso. Si lo hace es porque hay algo ahí que le está impidiendo hacerlo. Y entonces hay que tener un poco de conciencia y mirarlo. O sea, me da miedo avanzar. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Hay gente que no se cree merecedora. Hay gente que no cree en que sea capaz de superar ciertas cosas. Entonces, eso que en una empresa es cultura, creemos en nuestro equipo o creemos en nosotros o tal, en un autónomo, en un emprendedor, eso es identidad, es quién soy. Entonces, hay que trabajar eso, hay que trabajarlo, ¿no? Y a mí me gusta trabajarlo desde la parte profesional. Es decir, a mí me gusta decir, no, vamos a poner estos objetivos y vamos a hacer esta organización. Y cuando a la semana siguiente viene y no lo has hecho, no, pero es que esta semana, bueno, o una semana más. Y cuando pasan 2 o 3, bueno, ya, ¿cuál es el problema? ¿Quieres hacerlo? ¿Tienes las herramientas para hacerlo?
Entonces, ¿por qué no te estás dando la oportunidad de hacerlo? Y eso es tu identidad. Y ahí hay que mirarse dentro y trabajarse y romper barreras que tienen mucho más que ver con lo personal que con la organización y las herramientas. No, y también uno tiene que empezar a ser su propio jefe, porque uno cuando trabaja o brinda servicios, o trabaja en una empresa como empleado y demás, sabe que muchas veces es reactivo, eh, y bueno, hace lo Claro, que le dicen que haga, porque si no pierde el trabajo o pierde el cliente. De esta manera, uno tiene que empezar a ser su propio jefe y ser más estricto con uno se trata sin dejar, como tú dices, de quererse, ¿no? Pero no es fácil empezar a ser su propio jefe, ¿no? sí. Fíjate que hay una cosa que yo utilizo al menos para hacerles ver a veces en qué sentido yo puedo ayudar a algunos autónomos y a algunos emprendedores, ¿no? Y yo les digo, mira, uh, tú imagínate que tú eres dos personas. Eres el empresario, el que montó esto, el que invirtió, y luego eres el empleado especialista. Eres el experto en psicología o el experto en tal, ¿vale? En una empresa habría un director de proyecto que recibiría lo que le dice el dueño y cogería el recurso que eres tú y alguno otro más y planificaría y estaría encima y trataría de motivar. Pues eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas un director de tu proyecto externo que al dueño del proyecto pues le va digamos, a dar el servicio para que consiga que esa empresa crezca, pero al empleado, que eres tú como empleado, te va a tratar de guiar, de empujar, para que realmente alcances esos objetivos. Porque es verdad que muchas veces somos reactivos y necesitamos un empujón, necesitamos guía, necesitamos alguien que te diga, no, no, hazlo. Hay muchas veces que simplemente es una duda. Es que no sé si avanzar las redes sociales de esta manera o de esta otra. Hazlo de esta. Muchas veces eso es lo que necesitas para dar el siguiente paso, ¿no? Alguien que tú confíes en su experiencia y te diga, no, no, hazlo así y tranquila. Vale, pues ya está, ya has desbloqueado algo. Claro, es cierto que muchas veces uno necesita también lo que sería una mentoría o alguien que te guíe y más que nada que también tenga una visión objetiva, ¿no? Porque capaz muchas veces sabemos lo que estamos haciendo nosotros y lo que nos faltaría hacer, pero es simple tener que uno, en cierta forma, dar respuestas o dar explicaciones a otra persona cuando llega el momento, pasa una semana y no pudiste hacer esto y también afrontar ese momento hace que uno también reaccione, ¿no? Y empiece a ejercitar y a ponerse en marcha porque tiene que también responder a otras personas, ¿no? Sí, sí. Y está también muy vinculado con eso, ¿no? Con el grado de compromiso, ¿no? Hablaban aquí, estaban comentando sobre la procrastinación, ¿no? Que preguntaban si está directamente ligada a la motivación o, o- o deseo de lo que elegimos hacer o dedicarnos, ¿no? Yo creo que es muy complicada, ¿eh? Yo la he trabajado conmigo, la trabajo, yo creo que al final no hay nadie que sepa cómo vencerla al 100%. Me parece, y además creo que tiene muchos factores muy diferentes. Yo creo que hay algunas que están generadas por la motivación, hay otras veces que está generada por un exceso de confianza y hay otras veces que está generado por lo contrario, por un exceso de presión sobre la calidad o que quiero dar en la respuesta, ¿no? Y otras veces por mi propia percepción de mis capacidades. Entonces siento a lo mejor que no voy a ser capaz de hacerlo como me gustaría y trato de evitarlo. Entonces no solo tiene que ver con la motivación. Hay veces que nos motiva mucho a hacer algo, pero a lo mejor no nos sentimos capaces de abordarlo y nos cuesta arrancarlo, ¿no? Y hay otras veces que tenemos muchas ganas de hacerlo, pero decimos, va, eso es pan comido, ya lo haré. Hay muchas. Entonces, bueno, al final, por eso también cuando incluso hablábamos en el previo, ¿no? Dar claves para procrastinar, para no procrastinar, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pues yo soy el primero que lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Es darte cuenta. Es decir, a ver, yo estoy aquí perdiendo el tiempo, me metí a YouTube a ver un vídeo educativo y llevo 3 horas viendo X Factor aquí, a gente cantar, que me encanta, y esta tarde se ha pasado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es que estabas muy cansado? ¿Es que esto en concreto es una tarea que tú pensabas que era sencilla, pero hay que meterla en ese periodo en el que tú eres hiperproductivo para las tareas complicadas? Hay que analizar, catalogar y buscar una estrategia. Y Y luego, como también, tú decías,
prueba y error. Sí, también quería justo mencionar algo. Es cierto que cuando uno también realiza esas acciones que uno procrastina y ve los resultados después, uno se pregunta o se aclara, pero no fue tan difícil o me trajo tantos beneficios. Es como que el ejercicio también no se tiene que imponer, ¿no? Estamos hablando siempre de lo mismo, de imponerse, de cierta forma quererse y empezar a ser más estrictos con nosotros, como para decir, bueno, hoy tengo que hacer esto y tengo que Sí, planificarlo y hacerlo. Y creo que también el ritmo, bueno, en el caso, como tú has dicho, ¿no? El tema de tener estas herramientas o el mismo Google Calendar que puedes poner colores y todo lo demás, el uso de ese tipo de herramientas, empezar a usarlo y practicarlo, hace que uno de a poco vaya avanzando, ¿no? Y sí, vaya programando las tareas, lo más importante, con distintos colores, que yo lo rojo, lo más importante, el amarillo, pero yo creo que colocarlo en un calendar que te deja ver toda la semana es espectacular, pero bueno, uno tiene que empezar a utilizarlo, ¿no? Empezar sí, sí. a probar, no abrumarse, pero yo creo que la práctica hace que también uno a veces reduzca lo que es la procrastinación, la práctica y el resultado que uno ve, ¿no? Al hacer este tipo de planificación. Sí, sí, y luego también ese análisis después, ¿no? Porque al final yo siempre digo que las preguntas más difíciles son ¿por qué hago lo que hago y para qué lo hago? Y luego, ¿por qué me van a elegir a mí, ¿no? El cliente. Esas son para mí las tres preguntas clave. Y cuando yo hago una tarea y me cuesta tanto abordarla, yo creo que al final hay que decir, a ver, ¿por qué esto me está costando tanto? ¿Y para qué? ¿No? ¿Es un compromiso incluso con el que realmente estoy comprometido o es un compromiso que adquirí porque no supe decir no, porque... Y hay veces que a lo mejor lo que hay que hacer es salvarlo. Y si no, pues hacerlo, pero entender lo que te ha provocado y tratar de no repetirlo. Y por supuesto que esa organización que tú dices, esos códigos, hay gente que hay que entender un poco cómo es cada uno y el que sea menos tecnológico, pues a lo mejor debe hacerlo en una libreta porque le gusta escribir y dibujar, el que es más tecnológico buscar a lo mejor cambiar de una aplicación a otra un poco solo por esa novedad de ahora lo pondré aquí, a ver qué tal, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir un poco ahí probando en función de cada uno. Creo que te has caído otra Sí. vez de Instagram. Me parece que te has caído Bueno, otra vez de Instagram. vamos a dejar Instagram porque ya casi estamos en la hora y no quiero En la robarte hora, tanto sí. tiempo. Vamos a Nada, seguir tranquilo. por la otra plataforma, por Facebook y por YouTube. Acá están preguntando, ¿sí? María, ¿se debe tener intuición, digamos, ideas, ocurrencias para establecer los objetivos para ser productivo? Digamos, ¿uno tiene que tener en cuenta las instrucciones o lo que es la creatividad como para establecer nuestros objetivos? Interesante eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, lo que pasa, me costaba contestar porque justo estoy ahora un poco leyendo sobre la intuición Ujú. y, y el problema es cómo saber que realmente lo que estoy recibiendo son intuiciones y creatividades, ¿no? Y no es el mensaje de mi voz interior del ego, de tal, pero trabajar la parte creativa, intuitiva, si realmente estamos conectados a ella, puede ser una gran ayuda para la elección, por ejemplo, de los momentos donde hacerlo, para la elección de, de las estrategias, de la forma de abordarlo. O sea, yo creo que es fantástico porque para estar en intuición, para estar conectado con la intuición, hay que estar relajado y hay que estar con la mente tranquila. Y si ya tengo eso, estoy muy predispuesto para poder abordar cualquier tarea. Es una de las cosas más complicadas, tener la mente tranquila, estar en calma. O sea que sí, me parece una gran idea. Estamos aquí a ver en Instagram como para despedirnos porque hay gente conectada también. Si te puedes conectar, yo estoy ahora en Ah, vivo, Luis. hombre, ahora mismo No voy a creo que entrar. te has caído. No, yo me salí, como me dijiste que íbamos a terminar, me Bueno, que salí. no, vamos a hacer el cierre con la última conexión, los últimos 5 minutos, Vale, pues porque hay gente ahí que voy. está unida. Ahora se une Luis y ya cerramos la charla. Perfecto. Yo ya te he solicitado. Ok. Igual le Aquí digo va. a todos que va a quedar esta charla para aquellas personas que no han podido ver, va a quedar en mi canal de YouTube grabada en estos Aquí días, así estamos. que la van a poder disfrutar cuando puedan completa, ¿sí? Ya Más estamos allá aquí de ahora. estas interrupciones. Pero bueno, Luis, para ir, ahí estás, en Instagram. Muy bien. Luis, para ir cerrando un poco, ¿cuáles serían entonces para ti las principales recomendaciones o
principales tips que les puedes dar a la gente que nos está viendo como para empezar a enfocar su productividad y lograr hacer su marca personal crecer. Primero, definir muy bien qué es lo que quieres. ¿Vale? O sea, hacer un planteamiento de verdad de tu modelo de negocio o de tu profesión, decidir muy bien qué es lo que quieres hacer y qué te gustaría alcanzar. Porque mucha gente empieza a hacer acciones y no ha planteado eso. Y es súper importante, porque si no, eres productivo en el camino equivocado. Eso para empezar, si consigues ser productivo. Luego, una vez que quieres eso, definir una estrategia global. Voy a necesitar abordar este tiempo para producir, voy a necesitar abordar este tiempo para seguir innovando y creando nuevas líneas de negocio, el gran mapa, ¿no? El gran mapa. Y a partir de ahí, por área, irlo reduciendo a un calendario de lunes a viernes que me diga cada día lo que yo tengo que hacer, eligiendo lo importante y dándole el espacio donde en cada momento yo soy más capaz de resolver eso. Pues no es ni siquiera más productivo, ya te digo, yo tengo momentos para ser creativo y momentos para hacer tareas repetitivas. Entonces los voy ubicando en cada uno de esos. Y a la tarde, como soy, que no soy capaz casi ni de pensar, pues hago lives. porque no, sería incapaz de ponerme ahora a pensar porque yo me levanto a las 6 y me pongo a trabajar a las 6 o antes porque soy muy de mañana, ¿no? Entonces, conocerte bien y planificar eso. Bueno, muy bien entonces, Luis. A ver si hay alguna pregunta. No creo que ya no hay. Bueno, les agradecemos a todos, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, haber compartido tus conocimientos ha sido muy útiles y la verdad es un área que la verdad es muy necesaria poder resolverla. Así que bueno, a todos les agradezco mucho, les agradecemos mucho por haber participado. Gracias también a ti, a Luis, gracias a vosotros España. Por aguantarme una hora entera. No, bueno, sí, al final se fue una hora, pensábamos hacerlo un poquito más corto, pero bueno, sí, es un tema que da como para hacerlo por más tiempo. Pero bueno, Luis, muchas gracias, estamos en contacto. Aquellas personas que quieran contactarse con Luis, está aquí sus contactos en Instagram y demás, seguramente en sus páginas, Luis Gil Consultoría, y bueno, tiene mucho material para ver en su canal de YouTube y en su página, así que bueno, te despido, te doy las gracias y bueno, si quieres despedirte de la gente, te doy unos minutos. No, nada, un segundo para darles las gracias también a todos los que han aguantado ahí el acento de español del sur, además, que no se me entiende casi nada más que me entienden en mi casa, no es broma. Muchas gracias y dos sugerencias. Primero, estéis donde estéis, cuidaros, que el virus no se ha acabado, tenemos que estar sanos para ser productivos, primero hay que estar sanos y lo último que siempre digo es que pase lo que pase, no os olvidéis de respirar, que esto no es tan importante. Muy bien, Luis. Te mando un abrazo grande y seguramente nos estaremos contactando para futuras charlas. Seguro que sí. Un abrazo grande. Ha sido un placer, Gustavo, de verdad. Cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias a todos por compartir.